Seguramente que, al igual que yo, todos ustedes nos hemos sentido sorprendidos de lo ocurrido hace poco en las elecciones que se sucedieron en Argentina, donde el candidato Sergio Massa obtuvo una gran victoria. Pero quizás la mayor sorpresa en esto es de que él, siendo el actual ministro de Economía y Argentina atravesando una gran crisis justamente económica, ¿cómo es que la gente vota y a través de su voto determina que Sergio Massa haya obtenido el primer lugar en esas elecciones? Uno, y probablemente mucha gente, muchos analistas políticos, están tratando de encontrarle una interpretación a esto, porque es muy paradójico, ¿no?, que un país, una nación que está atravesando una gran crisis económica, elija justamente a la persona que los representa en esa área, ¿no?, como es el ministro de Economía. Así que he pensado, a través de este medio, darles mi punto de vista, mi opinión, como siempre recalco, de un ciudadano común, ¿no?, un ciudadano de la calle que ve desde afuera, como lo vemos la mayoría, estas situaciones que se dan en la política. Muchos analistas, especialistas justamente en política, opinan de que esta victoria de Sergio Massa se ha dado porque se generó un gran movimiento del aparato político del partido peronista, el cual está, digamos, vigente en Argentina desde hace por lo menos 70 años. Muchos analistas afirman de que el peronismo para los argentinos es una especie de mística, ¿no? Cuando hablamos de mística estamos hablando de fe, ¿no? Es casi como se relaciona con algo sobrenatural o algo religioso, ¿no? Y estos analistas dicen de que el peronismo tiene esa mística ya instalada en la cultura argentina. Y esto probablemente hace de que en determinado momento de crisis, de incertidumbre, ¿no?, se despierte esta mística y comience a operar este gran aparato que es el peronismo. Obviamente que también los analistas recalcan de que aún ese despertar del peronismo no hubiera sido posible sin una inyección muy grande también de dinero, ¿no?, de dinero orientado en este caso hacia el pueblo, hacia las clases más necesitadas, ¿no?, donde se les ha ofrecido bonos, ayuda económica, aumento a los jubilados, etcétera, ¿no? Como siempre, cuando ocurre algo en nuestros países de Latinoamérica, personalmente trato de encontrar si en algún aspecto hay similitudes entre las diferentes naciones que conforman este continente. Y pensando un poco sobre esta mística del peronismo, se me ocurrían dos puntos que me parecen importantes compartir. Uno es de que esta mística se crea cuando
las personas ponen, digamos, su fe, ¿no?, o sus creencias en determinada ideología, lo cual me parece bien y me parece natural, ¿no? A través de todas las épocas, el ser humano siempre ha buscado crear comunidad, crear afinidad con otros humanos, ¿no? Y eso en realidad es lo que ha ido formando las sociedades, las civilizaciones. El aspecto que veo un poco problemático, por decirlo de una manera, es cuando esas creencias en determinada ideología las incorporamos y las hacemos parte de nuestra identidad. Lo que parece ser que está ocurriendo con una buena parte de los argentinos, que creen y defienden a capa y espada, como se dice, al peronismo. Y cuando este peronismo se ve, digamos, en cierta forma, se ve asediado, se ve propenso a una derrota, entonces se despierta este fervor y la gente empieza a apoyar masivamente su ideología, aquello que creen que es parte ya de ellos mismos. Esto personalmente lo he visto pasar en varios países de América Latina. En Perú pasó durante una época con el aprismo, el APRA, ¿no?, un partido también tradicional, numeroso, ¿no?, que tuvo líderes muy calificados en cierta forma, ¿no?, como el fundador Haya de la Torre y después más adelante Alan García, a pesar de su triste final. Pero lo que quería recalcar un poco es cómo estos fenómenos también se dan en otros lugares. Sin ir muy lejos, en Paraguay, por ejemplo, tenemos al Partido Colorado, un partido también hegemónico que también tiene vigencia hace como unos 70 años y que durante esa trayectoria solo ha tenido una alternancia, el año 2008. Con esto no quiero decir de que una ideología predominante en un país sea mala o buena, ¿no? Eso en realidad lo debe determinar los ciudadanos de esa nación. Lo que sí me parece, como les decía, un poco arriesgado es cuando hacemos de esa ideología una identidad y no estamos dispuestos a abrir nuestra mente y ver si ya necesitamos un cambio. Porque el mundo cambia, las épocas cambian y las necesidades también cambian. Y a veces es necesario que nos abramos y contemplemos nuevas opciones, nuevas posibilidades. El otro aspecto muy llamativo en estas elecciones de Argentina es de que hubo, principalmente en los últimos días, cuanto más se acercaba la fecha, hubo muchas denuncias, tanto de un lado como del otro, de los contrincantes políticos, ¿no?, con acusaciones de corrupción. Muchas veces, muchas de ellas presentadas de forma muy, muy contundente, ¿no?, con imágenes, con datos, con denuncias, es decir, a todas luces claramente puestas ahí dentro de la escena política, ¿no? Sin embargo, esas denuncias que se hicieron principalmente contra
el oficialismo, en este caso el peronismo, no hicieron mella en la sociedad. Y la prueba de eso es el resultado de las elecciones. Y esto me hacía pensar también en que tampoco es nada nuevo en América Latina, ¿no? Frecuentemente escuchamos esto y me preguntaba si eso también no ha llegado a ser parte de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar, ¿no? Algo así como esa especie de eslogan que se escucha, o lo he escuchado en varios países, ¿no? Que dicen, bueno, voy a votar por tal político, por tal partido, porque esos roban, pero hacen, ¿no? Como si ya diéramos por naturalizado de que los políticos en sí, una gran mayoría son corruptos y que, bueno, ya no hay nada que hacer, ¿no? Es como, bueno, es aceptar, o como suelen decir también, ¿no? Voy a votar por el menos peor, ¿no? ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Esto me llevaba a pensar de que una frase que he escuchado y que a las cuales me he quedado a analizar un poco, y es esa que dijo un gran político y filósofo allá por los años 1800, y que él afirmaba de que los pueblos tienen el gobierno que se merecen o que mejor se les parece. Y esto es increíble, porque si lo pensamos bien, es así, ¿no? Porque si el pueblo en sí no estuviera, por ejemplo, de acuerdo con la corrupción, ¿no? Entonces haría algo para que esos hechos de corrupción de alguna forma sean llevados como mínimo ante la justicia, ¿no? Pero en cierta forma lo apoyamos o tenemos temor de involucrarnos en eso, ¿no? Porque sabemos de que es riesgoso, que hay intereses muy grandes con los cuales no podemos enfrentarnos, no podemos luchar, pero a la vez eso hace de que entremos en un círculo vicioso que mencionaba en uno de mis videos anteriores, que es ese, ¿no? Del que la política nos crea expectativas cuando estamos atravesando, por lo general, una crisis creada por el anterior gobierno y aparecen los nuevos ofreciéndonos salidas y soluciones para después nuevamente caer en lo mismo. En fin, son solamente reflexiones que hago que me ayudan a mí personalmente a entender mejor un poco este mundo tan complejo que es el mundo de la política, pero que creo que no debemos descuidarlo, especialmente las nuevas generaciones. No hagan como yo, que cuando era más joven lo tomaba como, bueno, la política es un mundo aparte y no me afecta, no voy a involucrarme en eso, pero no es así. Querramos o no, nos veremos afectados por lo que elegimos o dejamos de elegir. Así que ese es mi llamado, pero sobre todo, más que todo, a reflexionar, a crear de alguna forma o incentivar a la creación de un pensamiento crítico, un pensamiento de análisis, para evitar
justamente ser arrastrados por ideologías. Los espero en el próximo video y les agradezco por su tiempo.